Bueno, pues déjame, te comparto aquí pantalla, Diana, para continuar con esta temática que estamos viendo. Los negocios tienen un enemigo. Ayer hablábamos sobre algunos de los detalles sobre la comunicación de las empresas y cuál es ese enemigo que tienen si hacemos esta famosa analogía, ¿no? Con las historias y con las películas y todo, pues siempre hay un personaje que es el enemigo, siempre hay un malo, siempre hay un villano, siempre hay pues como dice el dicho, el malo de la película, ¿no? Entonces, las empresas, los negocios también tienen un enemigo y es un enemigo muy malo porque destroza empresas, destroza ingresos, destroza ventas, destroza familias y pues nadie quiere eso, ¿no? ¿Cuál es ese enemigo? El enemigo es el ruido. El ruido es el mayor enemigo de los negocios chicos, medianos, grandes, muy grandes, los que van comenzando, de todos, y este es el verdadero culpable. El ruido, como lo vamos a ver a continuación, ha matado más ideas, más productos, más servicios que los impuestos, que las recesiones, que demandas legales, que tipos de interés, incluso que un mal diseño de producto. Hay veces que el ruido puede matar un buen producto cuando un mal producto, y eso lo vemos nosotros muchas veces a veces con la piratería o con otros productos, que es un mal producto, no tiene la calidad suficiente, pero pues no hace ruido y logra comunicar bien alguna propuesta de valor y por lo tanto se lleva a las ventas, ¿no? Entonces, no hablamos del ruido dentro de nuestro negocio, sino del ruido que creamos nosotros como negocio. Y ahorita vamos a entender a qué nos referimos con ese famoso ruido, qué es ese ruido y pues cómo lo podemos identificar en nuestro negocio. Después lo vamos a poder identificar en cualquier negocio. Va a ser muy sencillo identificar cuándo hay ruido en un negocio. Y la manera de identificar cuando hay ruido en un negocio es cuando te haces la pregunta a ti mismo de qué trata esto, ¿no? O cuando no entiendes es porque ese negocio está generando ruido. Si no entiendes, el negocio está generando ruido. No le llames mercadotecnia. Muchas veces lo que solemos llamar mercadotecnia o lo que las empresas o el empresario supuestamente llama mercadotecnia no es más que un revoltijo, confusión esparcida por páginas, por correo electrónico, por anuncios, por folletos publicitarios, por espectaculares y por si fuera todavía más, pues esto nos está costando millones, ¿no? A las empresas les cuesta muchísimo dinero y yo por ahí no me acuerdo si ya les comenté, pero hay un cliente con el que me tocó trabajar, pagó muchísimo dinero, o sea, literalmente millones de pesos por un programa que supuestamente para ellos era mercadotecnia, pero no era mercadotecnia, no les funcionó, no estaba funcionando, no era lo que necesitaban. Y deja tú el dinero que hayan invertido, ¿no? El dinero que hayan podido perder en algo que no les funcionó. Si tú tienes un mensaje que no funciona, pues como decimos aquí en México, guárdatelo en lo más profundo de tu corazón. Pero si tú tienes un mensaje que no funciona y ese mensaje que no funciona lo pones en tu página y lo mandas por correo y mandas a hacer folletos con esos anuncios que no funcionan, pues mejor ahórrate el dinero, ahorra todo el papel que vas a estar consumiendo y que va a estar dañando al planeta y no gastes tu dinero, ¿no? Entonces, ahí es donde tenemos uno de los principales problemas con el ruido. Si tu empresa está generando ruido que tu cliente no entiende, deja de hacer lo que estés haciendo y afócate primero en resolver el ruido. Además de que esto cuesta millones, que obviamente eso ya es por sí solo un gran problema, ninguna empresa está para tirar dinero, ninguna empresa está para desperdiciar su dinero, y menos en algo pues que es así de obsoleto como generar ruido en torno a tu organización, ¿no? Y por si fuera poco, o sea, encima de todo esto, y es lo que yo siempre digo, el tiempo que le dedicas a generar ese ruido, ¿no? En el ejemplo que les ponía con esta empresa, pues no solamente tiró su dinero, no solamente tiró ahí varios millones, sino que además perdió mucho tiempo y estamos hablando de, parece que casi un año y medio desarrollando una campaña que pues no funcionó y no iba a funcionar. Entonces, el dinero de alguna forma se recupera,
Pero ¿qué pasa con el tiempo invertido? Imagínate que tú le dedicas un año y medio de tu vida a algo que no funciona, pues por supuesto que es un gran enemigo, ¿no? Para las empresas y para todas las organizaciones. Entonces, mucha atención en esto porque ¿cómo es que funciona el ruido? Lo que creemos que estamos diciendo y lo que nuestros clientes oyen en realidad son dos cosas distintas. Entonces, una cosa es lo que yo digo, otra cosa es la que tú entiendes. Y si esas dos cosas no están alineadas, no están bien sintonizadas, entonces estamos generando ruido. ¿Y qué es lo que pasa? Pues que los clientes toman decisiones con base en lo que oyen, no con base en lo que nosotros decimos. Así que yo tengo que asegurarme o que garantizar no lo que yo estoy diciendo. Si a mí me preguntan, yo puedo pensar que pues mi comunicación es la mejor de todo el mundo, ¿no? Y que soy un gran comunicador y que esto y que el otro. Pero lo que realmente va a medir si soy un gran comunicador o no es lo que mis interlocutores, o sea, las personas que me están escuchando, entienden. Y una forma de medirlo es a través de los resultados. Es decir, si yo estoy obteniendo resultados sorprendentes o los resultados esperados, podríamos decir o podríamos intuir que sí, que efectivamente, pues tuve una buena comunicación. Pero si no es así, entonces, ojo, porque probablemente lo que yo estoy diciendo no es lo que la persona está entendiendo. Y nuevamente recalco este punto porque es muy importante. Las personas actuamos, pensamos y tomamos decisiones con base en lo que escuchamos o con base en lo que nosotros creemos que escuchamos. Y eso no necesariamente es lo mismo que lo que nos dijeron, ¿no? Así que ojo con esto, con las empresas, y ahorita vamos a ver cómo es que lo podemos ir desgajando más a detalle, ¿no? Deja de decir eso. Si tú estás generando ruido con tu comunicación, deja de decir eso. Y literalmente es algo que yo le digo a los empresarios, es una analogía quizá, pero yo básicamente les digo, cállate. Si no sabes qué decir, cállate, cállate y deja en tus presentaciones, en tus anuncios publicitarios, en tus correos, cállate y deja de decir eso. ¿Por qué? Porque no sabes lo que estás diciendo, porque no has confeccionado el mensaje que tienes que decir. Y pues como le diríamos a cualquier otra persona que no tiene algo que decir, pues cállate. Es lo más prudente que puedes hacer, es lo más sabio que puedes hacer. No porque debas de permanecer callado, no, una vez que piensas, una vez que reflexionas lo que vas a decir, entonces ahora sí lo puedes decir y hasta lo puedes gritar a los cuatro vientos, ¿no? Pero no antes. Dice una frase que me gusta mucho de Pascal, escribí una carta larga porque no tenía tiempo de escribir una corta. Puede sonar un poco contraintuitivo, pero la realidad es de que así es y yo a veces hago ejercicios en algunos talleres que imparto y le digo, a ver, intenta comunicar eh, cierto mensaje así platicado. Y cuando lo platicamos, pues podemos como que dar muchos ejemplos, podemos irnos por las ramas y luego volver y platicar y medianamente nos podemos dar a entender. Pero ¿qué pasa cuando tenemos que decir un mensaje muy claro, por ejemplo, en una frase, en un renglón, en un titular? Entonces ahí comenzamos con un proceso de eliminación. Tenemos que quitar la paja, tenemos que quitar las palabras que no agregan valor, tenemos que quitar las palabras que no aportan nada, que no nos ayudan, que se prestan a confusión. Y así, de un párrafo o de un texto muy largo, empezamos a desgajar y desgajar y quitar y quitar y quitar todo lo que no sea lo más valioso y empezamos a sintetizar, ¿no? Queremos llegar a esa frase, a esa palabra, que sean las palabras o el mensaje más importante que pueda comunicar lo que nosotros queremos comunicar. Y esto, como te puedes dar cuenta, pues no es una tarea sencilla, no es una tarea que a veces te la avientas así en 2, 3 minutos. Tienes que darte el tiempo de confeccionar ese mensaje y esto, pues por lo tanto, lleva tiempo, ¿no? Por eso acudo aquí a esta frase de Pascal, escribí la carta larga. ¿Por qué? Porque no tuve tiempo de sintetizarla, porque no tuve tiempo de hacerla más corta.
Y yo cuando a veces hablo con algunos clientes o les platico sobre estos casos, hay muchos ejemplos que les puedo dar, pero uno de ellos que en algún momento trabajamos con algún cliente era el famoso cine minuto. Un cine minuto, pues son los anuncios que aparecen en el cine, ¿no? Y se le llama cine minuto porque aparece en el cine y dura un minuto. Ahí en un momento de mucha inspiración llegaron a ese nombre. Y en un minuto, tú como empresa, empresa grande o empresa mediana o la empresa que seas, tienes que transmitir todo tu mensaje, un mensaje emotivo, contundente, que invite a la acción o lo que sea que tú quieras comunicar, pero solamente tienes 60 segundos. Es decir, no te vamos a dar el micrófono para que nos hables durante una hora sobre tu presentación. Solamente tienes 60 segundos y en esos 60 segundos tienes que invitar a la gente a la acción que tú lo quieras invitar, ¿no? Puede ser que te compren tu producto, puede ser que se suscriban a tu boletín, o puede ser que te compren más Coca-Cola, o puede ser que lo compartan con sus amigos, que compartan en redes sociales, lo que sea, pero solamente tienes 60 segundos. Entonces, cuando tú tienes un mensaje, cualquiera que sea, y tienes que hacerlo que entre en 60 segundos, ahí es donde te das cuenta que necesitas hacerlo y hacerlo bien. No puedes poner cualquier cosa, no puedes hacerlo al ahí se va, no puedes inventarte ahí lo que se te ocurra, ¿no? Tienes que hacerlo. Ese es un ejemplo, pero si nos vamos a otros todavía más extremos, donde a veces son spots de radio, por ejemplo, ahí tienes 20 segundos. En 20 segundos tienes que comunicar un mensaje que sea contundente. Entonces ahí es donde te das cuenta que no hay espacio para ruido, no hay espacio para ejemplos innecesarios o para palabras innecesarias. Tienes que ser muy directo y muy contundente, ¿no? Y finalmente el ejemplo que a mí más me gusta porque demuestra lo específicos que debemos de ser es cuando tenemos que hacer un titular, es decir, el famoso título de algún anuncio, ¿no? Ahí tenemos dos, tres, a veces cinco, máximo 7 palabras. En 7 palabras tú tienes que resumir tu mensaje, tú tienes que resumir tu historia, tú tienes que resumir tu empresa o lo que sea que quieras transmitir, ¿no? Entonces, nuevamente, no lo podemos hacer, al ahí se va, no es algo nomás de lo que me invento, ¿no? Si queremos conectar con los clientes, tenemos que dejar de apabullarlos con nuestro estruendo. En vez de quererle comunicar un montón de cosas y hablar por hablar, no. Lo que debemos de hacer es clarificar tu mensaje. Clarifica tu mensaje. Clarifica con mucha claridad qué es lo que quieres transmitir. Y esto, por supuesto, pues que no es obra del azar, ¿no? No es algo así que nomás se inventa. Tanto si tenemos una pequeña empresa o una multinacional, confundir nos cuesta dinero, ¿ok? Esto no es para las grandes empresas ni para las transnacionales, por supuesto que funciona, pero también es para las pequeñas. O sea, si tú tienes una pyme, si tú tienes una microempresa, también tienes que darte el tiempo de clarificar tu mensaje, de confeccionar su mensaje. Si no, ¿qué es lo que va a pasar? Pues como lo veíamos al principio, vas a estar tirando tu tiempo y tu dinero, ¿no? Entonces, esta es la reflexión, sobre todo para los empresarios, ¿no? Imagina, tú tienes una empresa y yo te pregunto, y esto siempre es algo que le pregunto al empresario, ¿cuántos miembros de nuestro equipo o de tu equipo como empresario son incapaces de explicar cómo ayudamos a los clientes a sobrevivir y prosperar? Si yo voy y te pregunto a ti, dueño de empresa, ¿a qué se dedica tu empresa? Pues probablemente tú, como buen dueño de negocio, tienes un montón de historias y de cosas por comentar. Y eso está bien, pero hay que sintetizarlo. Ahora, ¿qué pasa si yo voy con cualquier otra persona de tu empresa, me lo encuentro en la calle y le digo, a ver, ¿de qué trata la empresa? Tú vas a hacerme la presentación oficial. ¿Cuántos de ellos serían capaces de presentarme de una manera contundente cómo ayudamos a nuestros clientes, ¿no? ¿Cuántas personas le compran la idea a la competencia porque se han comunicado con ellas más claramente que nosotros? Y esto pasa mucho en muchos sectores, hay algunos más propensos que otros, pero resulta que tú ofrecías el mismo servicio que este otro competidor, un cliente o un prospecto vino contigo,
Tú le hiciste una presentación, no te compró a ti y luego se fue con la competencia que le ofreció exactamente lo mismo. ¿Por qué? Bueno, pues quizá porque tú no fuiste capaz de comunicar con claridad qué era lo que le podías ofrecer a tu cliente, tu competencia sí lo hizo y por lo tanto ellos se quedaron con el cliente, ¿no? Y la última pregunta de reflexión es, ¿cuánto duraremos si seguimos hablando de aspectos de nuestro producto que no interesan a nuestros clientes? Y esta es la pregunta fundamental, porque si sigues con una comunicación que no te beneficia, que no te da resultados, pues solamente es cuestión de tiempo para que tu empresa cierre, para que tu empresa se quede sin clientes, se quede sin recursos y pues ahí se acabe, ¿no? Ese es un escenario y el otro escenario es las empresas que funcionan algo así como yo les llamo empresas zombies, porque de alguna forma se le han ingeniado para obtener cierto flujo de efectivo, pero no logran crecer, no logran aprovechar todo el potencial que quisieran o que pudieran por el producto o servicio que ofrecen, simple y sencillamente porque no han sido capaces de comunicar con claridad su propuesta de valor y por lo tanto el mercado, la gente, pues no los entiende, ¿no? Las cosas podrían ser de otro modo, es decir, si tú tienes una comunicación que no comunica, que no funciona, está bien, digo, no hay problema, por eso es que estamos viendo toda esta temática y hay cosas que se pueden hacer, las cosas pueden ser de otro modo. Para clarificar nuestro mensaje necesitamos una fórmula, ¿ok? Ya lo veíamos el otro día, hay fórmulas para casi todas las cosas que queremos hacer, sobre todo en ingeniería, por ejemplo. ¿Por qué no tener una fórmula de comunicación, no? Una fórmula seria que nos permita, por un lado, organizar nuestro pensamiento, organizar nuestras ideas, organizar lo que nosotros queremos comunicar. Por otro lado, reducir nuestras acciones de mercadotecnia, es decir, en vez de estar queriendo hacer absolutamente todo lo que podamos por intentar comunicar, ¿qué pasa si mejor lo aterrizamos y somos muy punteros, muy específicos con un tipo de comunicación que realmente nos permita obtener resultados, ¿no? Punto número tres, eliminar la confusión. Ya lo veíamos, el que confunde pierde y no queremos que el que pierda sea nuestra empresa. Punto número cuatro, aterrorizar a la competencia. Cuando nosotros somos capaces de comunicar de manera efectiva, incluso la competencia puede empezar a temblar. ¿Por qué? Porque hemos logrado algo que ni siquiera ellos han logrado comunicar o que ni siquiera ellos han logrado aterrizar. Y esto es comunicar de una manera más efectiva nuestra propuesta de valor. Y finalmente, pues obviamente lograr que nuestro negocio vuelva a crecer, ¿no? Una vez que tú puedes comunicar con claridad, tu negocio lo ve reflejado en ventas, literalmente. Es momento de aprender esa fórmula. Hemos hablado de esta fórmula, así que llegó el momento de aprenderla. Esta fórmula es el arma secreta que hará que tu negocio crezca. Así que, pues hasta aquí vamos a dejar este tema el día de hoy. Mañana continuamos con esta arma secreta que vamos a estar trabajando.